Muy bien, buenos días. Entonces vamos a iniciar la sesión que nos corresponde esta semana. Ya estamos entrando en la segunda etapa de nuestro proyecto de investigación también, que va vinculada a la recogida de datos o a la recopilación de información. Entonces vamos a ir haciendo un avance de la teoría al respecto para después aplicar toda esta teoría en nuestro proyecto de investigación, que es en realidad el objetivo de la asignatura, ¿no? Ver cómo toda la teoría se traspasa a nuestro proyecto de investigación para obtener una experiencia viva de investigación, para que no quede simplemente el conocimiento tomado de los libros, sino que vaya a verificarse en la experiencia. Entonces vamos a ir viendo algunas láminas. Cuando hablamos de recopilar información dentro de un proyecto de investigación, estamos hablando de que este aspecto es el aspecto más importante del proceso de investigación, ¿no? Porque es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que debemos tener todo el rigor científico, el cuidado, debemos observar todos los aspectos para que esta recogida de información se lleve adelante de la forma adecuada, ¿no? Se lleve adelante de manera oportuna. La recogida de información generalmente se hace a través de instrumentos, como es un cuestionario de encuesta, un cuestionario guía de entrevista, una pauta para grupo focal, etc. Entonces debemos tener cuidado que estos instrumentos sean consistentes, es decir, pregunten lo que tienen que preguntar respecto del tema, se aplique a la población, a una población representativa, ¿no? Y se lo haga con el mayor criterio de confiabilidad y de calidad. Si tenemos un cuestionario, entregamos a cualquiera, sin fijarnos quién es, sin fijarnos si esa persona corresponde o no corresponde a nuestra muestra, a nuestra población, sin darle ni una mínima instrucción, seguramente la información que recojamos, entre comillas, va a ser mentirosa, ¿no? Porque va a ser llenada porque sí, sin fijarse en un objetivo. El objetivo de los cuestionarios es generalmente medir las variables que nosotros hemos explicitado en la primera parte de nuestro proyecto. Entonces, obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. Es decir, el investigador tiene que tomar sus recaudos. ¿Cómo harían ustedes para aplicar un cuestionario a 2,000 personas? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo pueden aplicar operativamente un cuestionario a unas 2,000 personas? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo dirían esta información que hemos recogido de 2,000 personas es válida y confiable? ¿Qué dicen, chicos? Mariana. Sí, listen. ¿Cómo harían eso? Si tendríamos que dispensar 2,000 cuestionarios, ¿cómo haríamos ese procedimiento? ¿Simplemente vamos y los repartimos? Podemos hacer un cuestionario virtual. Ya podemos dispensarle a través de alguna herramienta digital. Pero si tenemos que repartirlo en otras épocas, en tiempos normales, y tendríamos que dispensarlo de manera presencial, ¿cómo lo haríamos? Todas esas observaciones, No podríamos. Tendríamos que sacar una muestra representativa, más o menos. Ya digamos que nuestra población es de 3 millones de personas y nuestra muestra son 2,000 personas, ¿no? Nosotros como investigadores de pronto no podríamos hacerlo solos. Entonces ahí entran los equipos de
investigación. Ahí va a entrar un equipo de apoyo, podríamos contratar a jóvenes, capacitarlos para que sean encuestadores, hay que capacitarlos, no solamente darles el cuestionario, vayan y háganlo llenar. No, hay todo un procedimiento. Y entonces, para que la información sea de la calidad que queremos que sea, es decir, válida y que refleje lo que realmente sucede en la realidad que estamos investigando, debemos tener todos esos cuidados. ¿Ya? Vamos, en el momento que vayamos haciendo el proceso de recojo de datos, vamos a volver a tocar el tema, pero lo que quiero decirles es que no solamente repartir el cuestionario, ¿no? Sino que hay un procedimiento de por medio que me va a ayudar a conseguir esa información válida y confiable como es la intención del investigador, ¿no? Los datos o información que van a recolectarse son el medio a través del cual se aborda el problema de objeto de investigación. Por eso decíamos que el cuestionario debe ser consistente, es decir, preguntar sobre ese objeto de investigación que estoy estudiando. Si mi objeto de investigación es efectividad de las clases virtuales desde la percepción del docente, todo tiene que preguntar sobre eso. No deben haber preguntas que salgan fuera de ese público objetivo, porque quien no es docente no va a poder responder eso que yo estoy queriendo saber, ¿ya? A través de los cuestionarios se prueban también hipótesis. Vamos a ver que cuando hablemos más adelante de la metodología, que hay varios tipos de investigación, ¿no? Hay una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación correlacional, una investigación explicativa. Los dos últimos tipos, correlacional y explicativa, sí precisan de hipótesis. Los primeros no. Las hipótesis, entre paréntesis, son supuestos lógicos que uno los prueba en la realidad o los refuta. Es decir, la hipótesis se va a confirmar o se va a refutar. Ejemplo de una hipótesis así rapidito, ¿no? A mayor salario, mejor productividad en los empleados de la empresa famosa de Santa Cruz. ¿Será que es cierto? No sé, la investigación me lo dirá. Si es que cuando les pagan más, producen más. ¿O no será? De pronto el salario no es un elemento motivador porque de hecho ya están bien pagados, sino que hay otros elementos motivadores. Entonces la investigación, con esa aplicación directa en la experiencia de nuestros instrumentos de recolección de datos, nos van a probar si las hipótesis son refutadas o son confirmadas. ¿Se entiende esto de la hipótesis? Se ha dicho de manera rapidita porque tenemos un tema más adelante que vamos a hablar también de las hipótesis. Con los cuestionarios se van a responder las preguntas de investigación. Ya hemos dicho que las preguntas de investigación son preguntas que orientan el trabajo del investigador. Que en esa primera etapa las preguntas de investigación no tienen respuesta. Sin embargo, cuando hayamos concluido nuestra investigación, tenemos que responder a esas preguntas de investigación a través de la información que hayamos logrado con la aplicación de nuestros instrumentos de recojo de datos. Asimismo, se logran los objetivos del estudio. Hemos hablado bastante sobre los objetivos, indicando que los objetivos son los propósitos finales. Aquello que se quiere lograr en la investigación, ¿no? El conocimiento que se quiere alcanzar. Entonces, si nosotros direccionamos mal esta recogida de datos, direccionamos mal el diseño de nuestros cuestionarios, no se van a poder lograr los objetivos. En resumen, todo el trabajo de campo que hagamos, todo el recojo de información que pretendamos hacer para conocer algún suceso de la realidad, depende de cuán buenos son nuestros instrumentos para el recojo de los datos. ¿Está bien? Todo depende de eso. Si mi cuestionario está mal,
No puedo forzar la investigación inventando datos. Entonces vamos a tener mucho cuidado cuando diseñemos nuestros instrumentos de recojo de datos. Entonces, los datos deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes de recolección de información y las técnicas adecuadas para su recolección, ¿no? Habíamos hablado ya y de manera suficiente, indicando que el investigador no selecciona las técnicas por comodidad, ¿no? Es más fácil hacer una encuesta, entonces hacemos encuesta. No, sino que las técnicas deben ser adecuadas al tema que se quiere investigar. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la calidad de vida de los ancianos que residen en hogares de acogida o en hospicios públicos, no me sirve una encuesta. El mismo tema me está diciendo, para conocer la calidad de vida, usted debe ir a ese lugar donde están los ancianitos, debe entrevistarlos, debe observarlos, debe hablar con ellos en grupo, es decir, debe aplicar técnicas cualitativas, porque las técnicas cuantitativas para ese tema, como ejemplo, no nos sirven. Por el contrario, si quiero hacer una investigación que me permita conocer la percepción de los vecinos de todos los barrios de Santa Cruz respecto a las obras de la alcaldía, el mismo tema me está invitando a hacer encuestas, ¿no? Porque tengo 3 millones de vecinos. Voy a sacar una muestra que va a ser aproximadamente 2.000 vecinos. No puedo hacer entrevistas a 2.000 vecinos. El tiempo no me alcanzaría. Pero sí puedo hacer encuestas. Puedo aplicar la escala Likert, el diferencial semántico. Todas esas técnicas que corren a través de la estadística y que se muestran en valores numéricos. Entonces el tema, el problema a estudiar me dice qué técnicas debo utilizar. Por lo tanto, el investigador no debe elegir las técnicas por comodidad, porque si lo hace de esa manera, la información que obtenga no va a ser ni confiable ni válida. ¿Está bien? Entonces nos vamos a fijar esas dos cosas. ¿Cuáles son nuestras fuentes de recolección de información? ¿Y qué técnicas son las adecuadas para recoger información? Dentro de las fuentes de recolección de información, tenemos dos de manera tradicional, ¿no? Las primarias y las secundarias. Entre las fuentes primarias están todas aquellas que han sido recogidas como información de primera mano en el lugar de los hechos. Es decir, que esta información es tomada por el mismo investigador. ¿Está bien? Entonces, todas las fuentes primarias, en el caso de su proyecto, las van a recoger o tomar ustedes como investigadores. Es decir, que ustedes van a aplicar encuestas, van a realizar entrevistas, van a realizar grupos focales, van a observar, ¿ya? Todo lo que ustedes hagan como investigadores, en el afán de conocer algún suceso de la realidad, es conocida como fuente primaria. ¿Está bien? Por eso decimos que las fuentes primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa. Es decir, donde se origina esta información. Si yo quiero hacer un trabajo sobre el bullying en determinada escuela de Santa Cruz, como investigador, me traslado a la escuela, hago entrevista a las víctimas, a los agresores, a los actores,
a quien vea conveniente como investigador que me va a aportar información. Entonces, estoy llevando la recogida de información al lugar donde sucede eso que estoy queriendo investigar. Toda esa información recogida por nosotros mismos es información de primera mano. ¿Está bien? Es recogida por el mismo investigador. Ahora tenemos las fuentes de información secundaria. Son todas aquellas fuentes que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son fuentes originales. Es decir, que de manera previa como investigadores recurrimos a sacar información o a tomar información de sitios donde la información que busco ya está publicada, ¿no? Libros, revistas, documentos impresos, digitales, en cualquier formato, documentos estadísticos, archivísticos, institucionales, de medios masivos, etc. ¿Se entiende la diferencia entre fuentes de información secundaria y fuentes de información primaria? Sí. Muy bien. Cuando hablamos de fuente de información secundaria, estamos hablando de tomar información que otros investigadores ya han publicado. Nosotros la tomamos para obtener un conocimiento previo acerca de lo que voy a investigar. Entonces, en el ejemplo del bullying, puedo consultar bibliografía especializada sobre eso, ¿no? Puedo sacar conceptos, puedo sacar características, etcétera, lo que ustedes deseen. Pero no es información que ustedes mismos la están generando, ¿no? Sino es información que ya está disponible porque ha sido publicada por otras personas, por otros investigadores. Toda la información disponible en todo tipo de publicaciones se llama fuente de información secundaria. ¿Está bien? Y fuente de información primaria, todo lo que como investigador consigo de manera personal y directa. En investigación, cualquiera de estas fuentes es válida, siempre y cuando el investigador siga un procedimiento adecuado. Tanto para el uso de las fuentes secundarias como para la aplicación de las fuentes primarias, hay un procedimiento a seguir, ¿no? Entonces, tengo que verificar las características del tema. Que todo lo que yo busco, que está delimitado en la delimitación temática o sustantiva, corresponda. Que la información que consiga esté enfocada a tratar el objeto de estudio. Es decir, que si mi objeto de estudio es bullying escolar, es decir, en escuelas primarias, trate sobre eso. Que no trate sobre bullying en ambientes universitarios, por decir algo, ¿ya? La información también va a nutrir nuestro marco teórico, hablando de fuentes secundarias. Con la consulta a fuentes secundarias se elabora el marco teórico, porque tomamos información ya disponible para construir este fundamento teórico de nuestra investigación. Debe corresponder a las hipótesis, al tipo de estudio, al diseño seleccionado, etc. En resumen, toda la información que nosotros consigamos debe estar enfocado en el tema y problema que estamos queriendo conocer. ¿Está bien? No puede ir por otro lado.
Por eso que cuando ustedes utilicen páginas web, entren a plataformas de internet, a revistas que están colgadas en la web, que pueden ser muchas, tienen que hacer una lectura selectiva, es decir, ir depurando qué le sirve a su tema y problema de investigación, qué le aporta, no poner cualquier cosa. Porque como la literatura es abundante, puede estar dirigida a otros temas similares. Entonces vamos a hacer, cuando veamos cómo se estructura el marco teórico, vamos a hacer una lectura cuidadosa de ese material que vamos a introducir en nuestra investigación para fundamentarla teóricamente. En investigación, cuando mayor rigor y exigencia se involucre en el proceso de obtención de información, más válido y confiable será el conocimiento logrado, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Cuando hablamos, cuando decimos mayor rigor, estamos diciendo cuanto más cumplamos los procedimientos, cuanto más cuidadosos seamos en el tratamiento de la información, esta información va a ser más válida y más confiable. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿Alguna pregunta? En cuanto a las técnicas para la recolección de información, tenemos gran variedad de técnicas e instrumentos de recolección, más ahora, mucho más que antes. Pero ¿a qué denominamos técnicas para la recolección de información? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablo de técnicas para recoger información, ¿de qué estoy hablando? De cómo, o sea, ¿qué va a considerar al momento de buscar la información? ¿O cómo va a organizar la información? El método para conseguir la información. Ya, De cómo se hace pan, busca los tipos de harina para hacer un cierto... Muy bien, así es, ¿no? Entonces, en la actualidad, en investigación científica, hay gran variedad de técnicas o instrumentos. Dependerá del investigador decidir cuál va a utilizar, ¿no?, para la recolección de información en el trabajo de campo. El trabajo de campo que está aquí pintado con rojo es ese esfuerzo que hace el investigador de ir al lugar de los hechos para aplicar sus instrumentos a la muestra, es decir, a las personas que evidentemente están involucradas en ese tema o problema que está investigando, ¿ya? A eso denominamos trabajo de campo, al esfuerzo que hace el investigador de trasladarse al lugar de los hechos para aplicar sus instrumentos a las personas que corresponden a eso que está investigando. Ahora, ¿de qué depende el uso de unas técnicas y otras técnicas? ¿De qué depende que yo como investigador use encuesta o use entrevista? De la calidad, del tipo de investigación que va a hacer. Ya, eso me lo dice el mismo tema como habíamos dicho, ¿no? Depende del tema. Si yo quiero investigar cómo viven los ancianitos en los hogares públicos, el tema me está diciendo, utilice estas técnicas. Pero si quiero investigar qué dice la gente de Santa Cruz, el ciudadano, el vecino, acerca de las intervenciones públicas de Percy como alcalde, también me está diciendo, utilice estas técnicas. Entonces el tema y problema direccionan el uso de las técnicas. No las selecciono yo como investigador a conveniencia. ¿Está bien? Solamente para recordar, porque esto ya lo habíamos dicho, que en la investigación cuantitativa, las técnicas que se utilizan recurren a la medición numérica, ¿no?
Generalmente son las encuestas. La encuesta es la técnica principal en la investigación cuantitativa. Cuando decimos investigación cuantitativa, estamos indicando de manera implícita que haremos uso de encuestas. Había ese detalle en una pregunta del examen que les hice, que muchos se confundieron. Dijeron, voy a utilizar la metodología cualitativa aplicando encuestas, y no es así. La encuesta está considerada como técnica principal dentro de la metodología cuantitativa, no cualitativa. Porque en la encuesta nuestro interés es contar, ¿ya? Contar cuántos responden de manera afirmativa, cuántos responden de manera negativa, cuántos indican una opinión neutra. Lo mismo que en la escala Likert, lo mismo que en el diferencial semántico, lo mismo que en la observación cuantitativa. Cuando hablo de observación cuantitativa, por ejemplo, hablo de contar cuántos ingresan de manera puntual, cuántos saludan al ingresar, cuántos se quedan toda la clase, cuántos participan, etc. Entonces, el uso de estas técnicas me remite a la medición numérica. Sí, adelante, por favor. Dicen, pero la mayoría de las veces se utiliza la técnica mixta, ¿no? Porque yo puedo hacer encuestas porque necesito saber en un porcentaje o la percepción de algo, pero también puedo hacer entrevistas al mismo tiempo a expertos o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, todo depende del tema, por eso todo se ajusta al tema, ¿no? En el caso de, por decir algo, en el caso de los ancianos, además de conocer la calidad de vida, quisiera conocer la opinión de los familiares respecto de la atención que se brinda a los ancianos. A los familiares yo ya podría hacerles una encuesta o un cuestionario, aunque sea pequeño, ¿no? Ahí entonces voy a decir que mi investigación va a integrar las dos metodologías. Va a ser por un lado cuantitativa y por el otro lado cualitativa. Entonces la va a definir, como dice Mariana, como una metodología mixta, que es lo más aconsejable para contrastar la información. Pero hablando netamente de la investigación cuantitativa, no nos olvidemos que cuando definimos como cuantitativa nuestra investigación, estamos reiterando que la medición va a ser numérica. Y generalmente son las encuestas, la escala Likert y demás cuestionarios, ¿no? Que finalmente nos van a arrojar datos en números. Por el otro lado, la investigación cualitativa, que no recurre a la medición numérica. Si yo digo mi investigación va a ser cualitativa, ni por si acaso voy a mencionar a la encuesta, porque estaría entrando en un error. Ahora, si yo la defino como mixta, claro que la puedo nombrar, pero si la defino solamente como cualitativa, no la voy a nombrar. ¿Está bien? Y nombraré el uso de otras técnicas, como son la entrevista, la observación, los grupos focales, las historias de vida, las autobiografías, los relatos, las notas de campo, el diario de vida, etc. ¿Está bien? Pero ninguna de estas técnicas después se van a expresar con números. No, estas técnicas van a ser un relato, van a ser una interpretación literal de la realidad. Por eso que decimos, entre comillas, que la investigación cualitativa sería un tanto subjetiva, porque no va directamente a la medición de la realidad como lo hace la técnica cuantitativa, sino que va a la interpretación de la realidad. Y cuando interpretamos, en esa interpretación va mucho de nuestra subjetividad, de nuestra percepción, de nuestra manera de pensar, de nuestra perspectiva teórica incluso. ¿Está bien? Entonces son diferentes.
Y Listen, para conocer la opinión de la audiencia sobre la cuarentena o sobre los medios de comunicación, ¿no se podría utilizar la mixta? ¿Se podría utilizar ¿O la solo la mixta? cualitativa? No, podríamos utilizar la mixta. Cuando hablemos de población y muestra, vamos a especificar bien con quiénes, con qué poblaciones o muestras utilizamos qué metodologías. Por ejemplo, si usted quisiera hacer, quisiera conocer la percepción no solo de la audiencia, sino de líderes representativos. A ver, ¿qué me dice fulano de tal que es líder? A él sí le puedo hacer una entrevista. Y a la demás audiencia le hago una encuesta. Ahí sí puedo utilizar las técnicas mixtas, ¿no? Que entran a metodologías mixtas. Ya, vamos a terminar acá, porque ya me indica que falta un minuto. Voy a cerrar esta sesión, voy a finalizar la sesión y voy a aperturar otra dentro a las 9:30, por favor. Así tienen tiempo de desayunar y demás. ¿Listo? Listo, listo. Ya, Aquí muy está. bien. Gracias. Listen, no se olvide de ponerme en la